Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, pastores, amigos que nos están oyendo o escuchando a través de las redes sociales. Dios los bendiga en nombre de Jesús. Un saludo de parte de la Iglesia Cristiana de Avivamiento Pueblo de Dios. Vamos a orar para que poner las cosas en las manos del Señor y que Él nos pueda guiar a toda verdad por medio de su Santo Espíritu. Amén. Nos pueda guiar a Jesús. Padre, te bendecimos, te damos toda gloria y toda honra. Reconocemos, Señor, el sacrificio de Jesús en la cruz, Señor. Reconocemos que su sangre nos limpia de todo pecado y que por tu gracia somos salvos. A esa sangre vamos hoy, Señor, para que nos limpie en este momento, Señor, para poder entender claramente lo que tú nos hablas, Padre. Espíritu de Dios, limpia nuestra mente, limpia nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Llévanos a toda verdad, muéstranos a Jesús. A partir de este momento, creo que esta palabra me va a edificar, me va a santificar para tu gloria y honra, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El libro de Hechos 22:15, el apóstol Pablo está hablando de su conversión y en el versículo 15 de Hechos 22, él dice que Ananías, un hombre que fue movido por Dios para que intercediera y orara por él, para que recobrara la vista y darle el mensaje que Dios le tenía, después que el apóstol Pablo fue por el Señor Jesús interceptado pues en el camino a Damasco. Ananías le dice esto de parte del Señor: serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y hoy yo te quiero dar un sencillo testimonio de la vida cotidiana, de lo que me ha pasado y lo que Dios me ha hablado por medio de esa circunstancia que pasé. Amén. Y es la base del mensaje que hoy te voy a dar. Amén. Y si le podemos poner un título a este mensaje, sería El Dios de Sherlock Holmes. Gloria a Dios. ¿Quién es Sherlock Holmes? Bueno, Sherlock Holmes es un personaje ficticio. Ha hecho muchas películas. Era un detective. Y el escritor, el que lo inventó, lo hizo que era un hombre muy inteligente. Y los que han visto las películas de Sherlock Holmes, que han habido muchas, pero hay una en especial que la hace un actor que se llama Robert Downey Jr., que es el que hace Iron Man. Y en esa película hay una característica o un don que tiene este detective, es que él pronostica o calcula las cosas que van a hacer antes de hacerlas y le sale toda la perfección. Un ejemplo, por lo menos, hay una pelea. Entonces él antes de pelear, él calcula, pero en cuestiones de segundos, él calcula qué golpe tiene que darle, cuál va a ser la reacción de la persona cuando él lo golpee, en qué parte del cuerpo tiene que golpearlo, en qué movimiento él tiene que hacer para esquivar el golpe que le va a responder el oponente, y así una serie de cosas que él lo calcula primero, y es algo bastante interesante. Y después termina con éxito, porque después de calcular todo, le sale como él lo calculó, lo pronosticó. Y más adelante te voy a explicar por qué Dios ha puesto en mi corazón que le ponga este título, ¿verdad? Con este personaje. O sea, el don de este personaje es que calcula, es minucioso, ve cosas donde los demás no ven, pistas donde los demás no ven. Quiero hacer esto para que después entiendan por qué el título y el testimonio que quiero darle. Gloria a Dios. Primero quiero hablarte de la voluntad de Dios, ¿verdad?
la voluntad de Dios, muchos dicen, quiero hacer la voluntad de Dios. Pero según la palabra, no es del que quiera ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Dios escoge a quien quiere revelarle la voluntad. El hombre no tiene la capacidad de conocer la voluntad de Dios. Por fuerza humana no puede. Tiene que ser Dios el que toma la iniciativa y le revela a la persona su voluntad. En el libro de los Hechos, capítulo 22, a partir del versículo 14, el apóstol Pablo habla de su conversión y dice esto, 22:14. Y él dijo, está hablando de Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Gloria a Dios. O sea, Dios escoge quién va a hacer su voluntad. No todo el mundo tiene la capacidad de conocer la voluntad de Dios. Para que veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, no todo el mundo puede ver a Dios, no todo el mundo puede entender a Dios o oír a Dios. Es a quien Dios ha escogido. Es muy importante, o sea que es un privilegio que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Es un honor que tú puedas conocer la voluntad de Dios. Y Dios se le revela al ser humano a través de Jesús. Dice la palabra que es por revelación, porque dice la palabra en Juan que nadie ha visto al Padre sino el Hijo. Nadie ha visto al Padre sino el Hijo, y nadie ha visto al Hijo sino a quien el Padre se lo quiera revelar. O sea, es por revelación. Nadie puede conocer a Dios si Dios no se lo revela. Nadie puede conocer a Jesús si Dios no se lo revela. Entonces es por revelación, y conocer la voluntad de Dios es por revelación. ¿Ok? Pero también cuando ya empiezas tú a conocer la voluntad de Dios, que recibes a Jesús, confiesas tus pecados, eres salvo, ahí empieza una relación con Dios y viene una especie de comunión íntima con Dios. Dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. O sea, que si tú honras a Dios, Dios te da a conocer. Si tú le temes a Dios, si tú respetas a Dios, Dios te va a dar a conocer. Se va a dar a conocer a Él mismo, a su palabra, la obra de su Hijo en ti. Entonces, es importante. Y esta palabra conocer es yadá en el idioma original, que significa conocer todo, incluyendo observar, tener cuidado, reconocer, saber las causas, conocer sus propios errores, discernir, pronosticar. Y fíjese que es más o menos lo que este personaje de Sherlock Holmes hacía, que él pronosticaba. Bueno, Dios te va a dar a conocer cosas que las personas no van a poder entender, pero que Dios te va a dar a conocer. Este es yadá, pero en el griego la palabra conocer es ginosco, y la podemos ver en Juan 7:17. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Aleluya, ginosco. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Entonces, si lo hacemos en una forma, como una traducción personal, podría ser: el que quiera hacer lo que Dios quiere hacer, conocerá. El que quiera hacer lo que Dios quiere hacer, va a conocer. Y esta palabra ginosco es saber absolutamente todo. No va a haber nada que tú no puedas conocer. Vas a percibir todo. Vas a ser consciente de todas las cosas. Vas a ser resuelto al hacer las cosas. Vas a estar seguro al hacer las cosas y vas a comprender las cosas. Esto es lo que Dios tiene para los que quieran hacer su voluntad. Aleluya, aleluya. Entonces, primero Dios te revela a Jesús, te revela su voluntad. Te dice, te he escogido por medio de la palabra. El Espíritu Santo nos lleva a la palabra
te he escogido para esto, tengo un propósito para ti con esto. Luego tú tienes que querer hacer esa voluntad. Dios te va a proponer. Dice la palabra, aquí tengo la vida y la muerte. Escoge la vida para que viva. Dios te va a proponer cuál es su voluntad, pero tú tienes que poner tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, el que quiera hacer lo que Dios quiere hacer, va a conocer, va a tener ese conocimiento absoluto de las cosas, porque Dios se la va a revelar. Los que honran a Dios con su vida, Dios le va a dar a conocer también. Entonces, ¿cómo quieres? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Sí, tú la quieres hacer, pero tienes que estar dispuesto a hacerla. Entonces, vemos también que el hombre naturalmente no le interesa hacer la voluntad de Dios. El hombre natural no le interesa hacer la voluntad de Dios. El libro de Romanos nos dice claramente cuál es la condición que tiene el hombre cuando nace. Dice Romanos capítulo 3 a partir del versículo 9. ¿Qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de tus ojos. Ese es el hombre natural. No es muy llamativo hacer la voluntad de Dios al hombre natural. No está muy a la moda ser íntegro, no está muy a la moda ser fiel a su esposa, no está a la moda no decir groserías, evitar los conflictos, amar a sus enemigos, perdonar. Eso no está a la moda. Lo que está a la moda es maldecir, lo que está a la moda es decir mentiras, lo que está a la moda es adulterar, lo que está a la moda es decir grosería, lo que está a la moda es murmurar, ser chismoso. Eso es lo que está a la moda. Pero el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá. Aleluya, ginosco. Muchas veces nosotros cometemos errores. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos 23 del 1 al 4, el apóstol Pablo es llevado hasta el sumo sacerdote. Vean cuando un hombre está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, cuando Dios ha producido en él que haga la voluntad y él la acepta. El apóstol Pablo lo habían llevado al sumo sacerdote para ser juzgado, y el sumo sacerdote mandó al apóstol Pablo a que lo golpearan en la boca. Y el apóstol Pablo le dijo al sacerdote: pared blanqueada, Dios te va a golpear a ti. Y los que estaban ahí le dijeron: oye, tú no tienes temor, él es el sumo sacerdote. Inmediatamente el apóstol Pablo reconoció y dijo: no sabía. Porque la palabra dice: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Inmediatamente Dios le da a entender la voluntad de Dios para él. Reconocer que no sabía, que se había equivocado y había estado en contra de la ley. Yo te quiero decir esta mañana, te quiero decir algo. Muchas veces vamos a cometer errores, ser imprudentes. Acuérdate que estamos en un cuerpo de pecado, pero Dios nos va a dar a conocer su voluntad. Y yo te quiero decir una experiencia que tuve, donde, si se puede decir, no estaba buscando de Dios fue tan rápido y tan desprevenido estaba, que en ese momento yo no estaba pensando en Dios. ¿Ok? Te voy a explicar algo. Dios, aunque tú no estés pensando en Él, el Espíritu Santo va a producir en ti cosas. Dice la palabra en el Salmo 25:15: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Aleluya.
Mis ojos estarán siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de las trampas, de los problemas, de las adversidades y de mis propios errores. Dios es fiel. Y si tú estás dispuesto a hacer su voluntad, si tú honras a Dios en tu vida, aunque estés pasando por adversidades, aunque pase algo imprevisto, Dios va a estar ahí hablándote. Tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Te voy a dar este testimonio. En nuestro negocio, nosotros tenemos una moto. Y esa moto tenía problemas con la pata para pararla. Y uno de mis hijos estaba soldando esa patica. ¿Ok? Yo reconozco que fue imprudencia, reconocí que yo tenía que estar ahí para supervisar eso, pero en medio del trabajo dejé de estar ahí, pero reconozco de verdad y lo reconocí ante Dios que yo tenía que estar ahí y no hacer eso porque es una gran imprudencia soldar con una moto que tiene gasolina. Bueno, él estaba con su tío soldándola en un pequeño entrepatio que está en el negocio, soldando la moto, la pata de la moto. Y yo estoy dentro de la oficina en las computadoras, estoy haciendo algo en la computadora y de repente oigo unos gritos. Pero mi hijo, antes de eso, le estaba echando broma al tío, en voz alta, le echaba broma. Yo estoy creyendo que le está echando broma al tío. En una de esas, como al tercer grito, me levanto porque siento que no es normal. Y cuando abro, voy allá, todo el entrepatio del piso estaba prendido en candela, hermano. Fuego todo el entrepatio, más o menos un espacio como de 2 por 2 metros, la moto tirada en el piso y mi hijo, tenemos unos potes de agua, echándole agua a todo eso, mi hijo, con unos potes grandes que tenemos, y mientras más agua le echaba, más candela agarraba, imagínese usted. Y él prendió en candela los pies. Yo veo esa situación y le voy a ser sincero, hermano, ni pensé en Dios. Pero fíjese que Dios sí piensa en uno. No se dormirá el que guarda a Israel. Entro al patio y empiezo a ayudarlo con el agua y empiezo a echarle agua a la moto. Pero mire lo que pasó en cuestiones de segundos. Por eso es que la predicación se llama El Dios de Sherlock Holmes, porque después, cuando pasó todo, que yo empiezo como a bajar los nervios, Dios pone esa película. Y por eso es que se llama así. Fíjese, en cuestiones de segundos, mientras estaba ese mar ahí de candela, de fuego, el tío soltó la moto y se fue corriendo. Y eso se llenó de candela. La gasolina se regó por todo el patio. Y mientras más agua le echábamos, más candela agarraba el piso. En cuestiones de segundos pensé esto. Tengo que parar la moto. Pero para parar la moto tengo que echarle agua donde la voy a agarrar, que era en una parrillita que tenía. Bueno, cuando agarre la moto, que le eche agua, tengo que agarrarla rápido porque otra vez se va a prender en candela. Pero tengo que pararla. ¿Qué hice? Eso mismo, pero fue cuestiones de segundos. Le eché agua donde estaba la parrilla. Se apagó por unos segundos, pude poner en pie la moto, dejó de botar gasolina, pero inmediatamente agarró candela donde estaba, mi mano. Pero ya la moto, la patica estaba bien y se quedó parada la moto. Agarré el tobo, le eché agua a donde estaba la gasolina, empezó a apagarse, la moto quedó como un mechero donde está la tapita de la gasolina. La pudimos apagar, pero cuando yo levanto la moto por la parrilla, me pegó un corrientazo porque estábamos soldando. Y la máquina de soldar estaba en el piso, conectada. En cuestiones de segundos, supe que tenía que desconectar la máquina. Cuando me pega el corrientazo, volteé y veo la máquina de soldar. Inmediatamente supe que tenía que desconectarla. Como pude, fui, tiré como 2 o 3 pasos y arranqué los cables del tomacorriente y bueno, y gloria a Dios. Evitamos una tragedia. Lo que te quiero decir con esto y lo que pude entender es que a pesar de mis errores, a pesar de mis imprudencias, porque si las vamos a cometer, hay un Dios
que nos da a conocer su voluntad. Hay un Dios que no te va a abandonar. Gloria a Dios, mi hijo no le pasó nada, a mí tampoco nos pasó nada. Y le voy a decir, literalmente nosotros teníamos estábamos parados arriba del fuego. Cuando pase por el fuego no te quemarás, gloria a Dios. Mi hijo no le entendía lo que decía, pero lo que decía, papá, yo lo que decía era llame a los bomberos, llame a los bomberos. No le entendí nunca lo que decía, no sé qué pasó, pero sí les puedo decir algo. Dios puso que yo lo mirara a él y me dio todo lo que tenía que hacer, todo lo que tenía que hacer. Y yo quiero honrar a Dios con este testimonio. Este testimonio no es una predicación que saqué porque la Biblia es bonita y vamos a sacarla así, sino es algo que viví personalmente, y le doy la gloria a Dios. Porque a pesar de mi imprudencia, porque lo reconozco, a pesar que no teníamos que haber hecho eso, Dios nos guardó. Hoy te quiero decir algo. Dios se va a mostrar tu voluntad. La palabra de Dios dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios te va a llamar, Dios te va a hacer un llamado. Me da tristeza cuando veo a alguien que ha creído en Jesús y se aparta. Me da tristeza y digo, Señor, pero si esto es lo más importante, esto es un honor, esto es un privilegio, nuestra vida eterna está en riesgo y tú nos estás dando la oportunidad de vivir eternamente contigo, ¿cómo nos vamos a apartar de ti? Lo primero que tienes que hacer, no desprecies su llamado, no desprecies el llamado de Dios. Él te ha escogido, como dice Hechos 22:14, el Dios de tus padres te ha escogido, no desprecies el llamado del Señor. Lo segundo que te quiero decir, pon tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Pon tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. El que quiera hacer la voluntad del Padre, conocerá. Pon tu voluntad, vale la pena, vale la pena. Mire, hay tantos peligros, estamos con pestes, con virus, con ladrones, peligro de muerte, hay tantas cosas en el mundo y Dios nos quiere guardar de eso. Mira, nosotros, cuidado, no morimos quemados, pero Dios nos guardó porque ha puesto en nosotros ese temor, ha puesto en nosotros ese temor hacia el Señor, hacia las cosas de Dios. Tercero, honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hónralo en toda tu vida. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, los que honran, y a ellos hará conocer su pacto. Honra a Dios con tu familia, honra a Dios con tus bienes, con tu trabajo, honra a Dios en tu intimidad, honra a Dios en todas las cosas, honra a Dios con tu mente y Él te va a guardar, porque tenemos un Dios que es fiel. El Dios que resucitó a Jesús de los muertos, el que cumplió la promesa a Abraham, es el Dios a quien nosotros le servimos. Es Jehová, el Dios de Israel, el Dios viviente, el Dios fiel. Yo te bendigo en este día en el nombre de Jesús y espero que este testimonio basado en la palabra, en su verdad, te haya servido para bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén.